¿Cómo sobreviviste a ser enterrado vivo? Desperté con el sonido de mi propia respiración fuerte y en pánico en la oscuridad absoluta. Mis manos estaban atadas frente a mí, y cuando traté de sentarme, mi frente golpeó la madera sólida, a centímetros de mi cara. Alcancé hacia arriba y palpé a lo largo de la superficie sobre mí, mis dedos trazando tablas lisas que se extendían en todas las direcciones. La realidad me golpeó como agua helada. Estaba en un ataúd bajo tierra. Podía sentir el peso de la tierra presionando a través de la madera. Podía oler el aroma mineral de tierra fresca mezclado con algo químico que no podía identificar. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se rompería a través de mis costillas. Grité, golpeando la tapa con ambos puños hasta que me dolieron las manos. La madera no se movió. El sonido murió en el espacio cerrado, amortiguado por la tierra y la oscuridad. Nadie podía escucharme. Nadie venía. Estaba enterrado vivo y moriría aquí a menos que pudiera pensar en una salida. Fue entonces cuando sentí mi teléfono aún en el bolsillo de mi chaqueta. Lo saqué con manos temblorosas, y el brillo de la pantalla casi me cegó después de la oscuridad completa. Una barra de señal, batería al 68%. Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, el teléfono vibró, y una videollamada se conectó automáticamente. La pantalla se dividió en dos vistas. Una mostraba mi propio rostro, pálido y manchado de suciedad en la luz dura del teléfono. La otra mostraba un ángulo de cámara externo de un ataúd de madera, siendo bajado a un hoyo en el desierto por dos hombres enmascarados. Mi ataúd. Estaba viendo mi propio entierro desde afuera. Apareció texto en la parte inferior de la pantalla en español. Buenas noches, fiscal García. Bienvenido a su juicio final. Pasó 6 meses construyendo un caso contra Héctor Vega. Usó todos los trucos legales para encerrar a nuestro líder de por vida. Ahora usamos trucos diferentes. El ataúd tiene oxígeno para 48 horas. La batería de su teléfono durará tal vez 36 horas. Esta transmisión en vivo se está transmitiendo a 200 miembros de Sinaloa Norte que pagaron para ver. Si escapa, vive. Si no lo hace, se convierte en una lección para otros fiscales. Miré fijamente la pantalla, mi mente tratando de procesar lo que estaba viendo. En la parte inferior, una ventana de chat se desplazaba con comentarios en español e inglés. Los miembros del cartel estaban viendo en tiempo real, comentando sobre mi miedo, haciendo apuestas sobre cuánto tiempo sobreviviría. 12 horas máximo, escribió alguien. Entrará en pánico y desperdiciará oxígeno, escribió otro. Le doy 6 horas antes de que empiece a llorar por su madre. Lo estaban tratando como entretenimiento, como si fuera un personaje en una película en lugar de un ser humano muriendo en la oscuridad. Mi cerebro de fiscal se activó a pesar del terror tratando de apagar mis pensamientos. Esto era evidencia. Esta transmisión en vivo estaba siendo grabada en algún lugar. Estos comentarios podrían ser rastreados. El cartel había cometido un error al documentar esto, convirtiendo mi asesinato en un espectáculo. Si sobrevivía, cada persona viendo esta transmisión sería culpable de conspiración para cometer asesinato. Pero primero, tenía que sobrevivir, y no tenía idea de cómo escapar de un ataúd enterrado a 2 metros bajo tierra. Me obligué a frenar mi respiración, contando hasta 4 en cada inhalación y exhalación. El pánico estaba usando oxígeno que no podía permitirme desperdiciar. Necesitaba pensar como el fiscal que acababa de ganar el caso más grande de su carrera. Comencé a examinar mis alrededores con la luz del teléfono. El ataúd era de madera, pero bien construido con esquinas reforzadas y lo que parecían costuras selladas. Esta no era alguna tumba improvisada. Lo habían planeado cuidadosamente. Entonces noté algo extraño. Había un pequeño tubo que corría desde la esquina del ataúd hacia arriba a través de la tapa. Lo seguí con mis dedos y me di cuenta de que era tubería PVC, tal vez medio centímetro de diámetro, llevando a través de la madera. Un tubo de ventilación. Así era como me estaban dando 48 horas de aire en lugar de los 30 minutos que proporcionaría un ataúd normal. El cartel quería que durara lo suficiente para hacer que el espectáculo valiera la pena verlo. Habían diseñado mi muerte para que fuera lenta y aterradora en lugar de rápida. El teléfono vibró de nuevo y apareció nuevo texto. Vemos que encontraste el tubo de aire, fiscal. Hombre inteligente. Aquí están las reglas, ya que tanto te gustan las reglas. Regla 1. La transmisión en vivo se mantiene encendida. Todos miran. Regla 2. Si dañas el teléfono, el tubo de aire se cierra automáticamente. Regla 3. Puedes intentar escapar, pero el ataúd está enterrado bajo 2 metros de suelo desértico compacto. Regla 4. Si de alguna manera sales, hay hombres con rifles esperando en la superficie. Este es tu juicio ahora. Muéstranos qué tan inteligente eres realmente. Leí las reglas 3 veces, buscando vacíos legales de la manera en que había sido entrenado. La regla 4 era la clave. Si de alguna manera sales, hay hombres con rifles esperando. Eso significaba que esperaban que el escape pudiera ser posible. Lo habían diseñado para ser difícil, pero no imposible. Una verdadera sentencia de muerte no necesitaría guardias en la superficie. Esto era un juego y querían que jugara. Comencé a examinar cada centímetro del ataúd con la luz de mi teléfono, pasando mis manos a lo largo de la madera, buscando puntos débiles o mecanismos ocultos. Los miembros del cartel en el chat estaban comentando mis movimientos. Está buscando una salida, escribió alguien en español. No hay una, idiota. Otro escribió. Incluso si rompe la madera, se asfixiará cavando a través de 2 metros de tierra. Su confianza me dijo algo importante. No pensaban que podía escapar, lo que significaba que podrían haberse vuelto descuidados. Fue entonces cuando noté mis manos. Las bridas de plástico estaban apretadas, pero no de grado profesional. Estas eran del tipo que podrías comprar en cualquier ferretería, no las restricciones tácticas reforzadas que usaba la policía. Giré mis muñecas y sentí un poco de espacio en el plástico. Si pudiera encontrar algo afilado en el ataúd, tal vez podría cortarlas. Busqué en las costuras con mis dedos y encontré un borde áspero donde se unían 2 tablas. No lo suficientemente afilado para cortar carne,
pero tal vez lo suficientemente afilado para desgastar plástico con suficiente fricción. Pasé los siguientes 20 minutos cerrando mis bridas contra la costura de madera, ignorando el dolor mientras el plástico cortaba mis muñecas. El chat se llenó de comentarios sobre lo que estaba haciendo. Algunos estaban molestos de que no estuviera entrando más en pánico. Otros estaban impresionados de que estuviera intentando algo. Un comentario se destacó. El abogado de Vega dijo: este era inteligente. Tal vez realmente lo hace interesante. La mención del abogado de Vega hizo que mi pecho se apretara con un tipo diferente de miedo. ¿Cuántas personas habían estado involucradas en planear esto? Las bridas finalmente se rompieron y mis manos estaban libres. Froté mis muñecas donde el plástico había cortado surcos profundos. Luego volví a examinar el ataúd. Con ambas manos libres, pude aplicar más presión a diferentes secciones. Empujé contra cada pared, probando puntos débiles. Los lados eran sólidos. El fondo estaba reforzado, pero cuando empujé contra el área cerca del tubo de ventilación, sentí algo moverse ligeramente. La madera alrededor del tubo no era tan segura como el resto de la estructura. La batería del teléfono había bajado al 54%. Había estado bajo tierra tal vez 3 horas, basándome en la marca de tiempo de la transmisión en vivo. Mi boca estaba seca y estaba comenzando a sentir los efectos del oxígeno limitado. Ligero dolor de cabeza, dificultad para concentrarme. Necesitaba agua, pero no había ninguna. Necesitaba aire fresco, pero solo había el flujo delgado que venía a través del tubo de ventilación. Necesitaba moverme más rápido o estaría demasiado débil para escapar, incluso si encontraba una salida. Envolví mi camisa alrededor de mi mano y comencé a golpear la madera alrededor del tubo de ventilación, tratando de ampliar el punto débil que había encontrado. Cada impacto hizo que la cámara del teléfono temblara, y el chat explotó de emoción. Está tratando de romper. Esto se está poniendo bueno. Alguien apostó 500 euros a que muere en la próxima hora. Ignoré sus palabras y seguí golpeando, sintiendo que la madera comenzaba a astillarse bajo impactos repetidos. Entonces, el teléfono sonó. Una llamada real que pasaba por alto la aplicación de transmisión en vivo. Respondí sin pensar, y una voz que no reconocí dijo: Fiscal García, soy Mateo Reyes. Probablemente no me recuerda, pero me ayudó a reducir mis cargos hace 3 años cuando cooperé como testigo. Estoy viendo esta transmisión en vivo y necesito que sepa que su GPS aún está transmitiendo. Estoy haciendo capturas de pantalla de cada ping de ubicación. Ya llamé a la Policía Federal. Están triangulando su posición ahora. Necesita mantenerse vivo por tal vez 6 horas más. La llamada se desconectó antes de que pudiera responder. 6 horas. La Policía Federal venía. Pero 6 horas era mucho tiempo cuando se te acababa el oxígeno en un ataúd. Los miembros del cartel en el chat habían visto la notificación de llamada y estaban perdiendo la cabeza con especulaciones sobre quién llamó y qué dijeron. Alguien escribió: si consiguió ayuda, necesitamos moverlo. Otro respondió: demasiado tarde. El espectáculo debe continuar. Órdenes del jefe. Su discusión me dijo algo crucial. No todos los que miraban estaban en la misma página sobre cómo debería terminar esto. Volví a romper la madera alrededor del tubo de ventilación, trabajando más rápido ahora que sabía que venía ayuda. Las astillas se estaban volviendo más grandes y podía sentir aire fresco viniendo a través de las brechas, pero con cada pedazo de madera que rompía, noté que el flujo de aire del tubo de ventilación estaba disminuyendo. Hablaban en serio sobre el corte automático. El tubo estaba conectado a un sensor de presión que detectaba daño al ataúd. Mientras más rompía, menos aire recibía. Tenía que tomar una decisión: dejar de romper la madera y conservar oxígeno, pero permanecer atrapado, o seguir rompiendo y arriesgarme a asfixiarme antes de poder cavar para salir. El fiscal en mí quería esperar a la Policía Federal, jugar seguro, confiar en el sistema. Pero la parte de mí que podía sentir el oxígeno volviéndose más delgado con cada respiración, sabía que no podía durar 6 horas más. Seguí golpeando la madera, ampliando el agujero, aceptando que podría desmayarme antes de llegar a la superficie. La madera finalmente cedió lo suficiente para que pudiera meter mi brazo a través del hueco. Empujé a través de tablas astilladas y sentí tierra del otro lado. Tierra compacta, dura y seca. Comencé a cavar con mis manos, jalando suelo hacia el ataúd para hacer espacio para más cavado. El chat se estaba volviendo loco. La mitad de los espectadores me estaban animando. La otra mitad estaba enojada de que pudiera realmente escapar. Sus reacciones divididas confirmaron lo que Mateo había implicado. Esta no era una operación unificada del cartel. Diferentes facciones estaban viendo con diferentes agendas. La batería de mi teléfono llegó al 31% y el aire en el ataúd se estaba volviendo notablemente más delgado. Estaba mareado y mis manos sangraban por cavar a través de tierra y astillas. Había logrado crear un túnel tal vez 60 centímetros hacia arriba a través del suelo, pero tenía al menos otros 120 centímetros que recorrer antes de llegar a la superficie. Las matemáticas no funcionaban a mi favor. Estaba usando oxígeno más rápido de lo que progresaba. Necesitaba intentar algo diferente. Agarré el teléfono y escribí en el chat de la transmisión en vivo: a quien sea que arregló este entierro, sé que estás viendo. También sé que esta no fue la operación de Héctor Vega. Está encerrado en máxima seguridad federal, sin privilegios de contacto. Alguien más organizó esto y culpó a Sinaloa Norte. Si muero aquí, la investigación de la Policía Federal probará que Vega fue incriminado por mi asesinato. Pero si me dejan salir ahora, puedo testificar que esto fue un cartel rival tratando de comenzar una guerra. El chat se quedó en silencio por casi 30 segundos. Entonces, los mensajes comenzaron a inundar, pero eran diferentes ahora. Discusiones entre miembros del cartel sobre quién había autorizado el entierro. Acusaciones sobre carteles rivales. Alguien escribió en español: el cartel del Golfo ha estado tratando de incriminarnos por meses. Otro respondió: cállate, expondrás todo el plan.
Había lanzado una granada en su chat y ahora se estaban volviendo unos contra otros. Una notificación de videollamada apareció en mi teléfono. Llamada privada, no parte de la transmisión en vivo. Respondí y apareció la cara de un hombre en pantalla, mayor, tal vez 60 años, con cabello gris y cicatrices en su cuello. Habló en español con acento. Fiscal García, mi nombre es Diego Vega. Soy el tío de Héctor. ¿Lo que acabas de decir en el chat? ¿Puedes probarlo? Forcé mi voz a mantenerse estable a pesar de la falta de oxígeno, haciendo que mi cabeza diera vueltas. Su sobrino ha estado bajo custodia federal por 6 meses, sin comunicación externa. No podría haber ordenado este golpe, pero el cartel del Golfo ha estado tratando de expandirse a su territorio. Me agarran. Lo transmiten en un canal de Sinaloa Norte. Y cuando muero, la Policía Federal viene tras su organización con todo lo que tienen. Es una trampa. La cara de Diego era difícil de leer. Si lo que dice es verdad, entonces usted es un problema para el cartel del Golfo, no para nosotros. Y un enemigo de nuestro enemigo podría ser útil vivo. Miró algo fuera de pantalla, luego de vuelta a mí. Hay observadores del cartel del Golfo vigilando el sitio del entierro. Esos son los que tienen rifles esperando a que emerja. Mi gente está a 30 minutos de distancia. ¿Puede durar 30 minutos? Miré la batería de mi teléfono. 22%. Miré el túnel delgado que cavé, que aún tenía 120 centímetros por recorrer. Sentí mis pulmones ardiendo con cada respiración superficial. Puedo intentar. La videollamada terminó y volví a la transmisión en vivo. El chat se había transformado en una zona de guerra de acusaciones entre miembros de Sinaloa Norte y sospechosos infiltrados del cartel del Golfo. Alguien estaba publicando coordenadas GPS de casas seguras conocidas del cartel del Golfo. Otros estaban compartiendo fotos de sospechosos infiltrados. Convertí mi ejecución en un catalizador para guerra civil del cartel, y ahora mi única esperanza de supervivencia dependía de que un cartel me salvara para fastidiar a otro. Volví a cavar, pero mis movimientos se estaban volviendo más lentos. Mis manos ya no querían cooperar. El aire estaba tan delgado que cada respiración se sentía como respirar a través de un popote. Logré otros 30 centímetros de túnel antes de que mi visión comenzara a oscurecerse en los bordes. Batería del teléfono al 18%. No sabía cuánto oxígeno me quedaba, pero mi cuerpo me estaba diciendo que no era mucho. Podía escuchar mi latido del corazón en mis oídos. Demasiado rápido, demasiado fuerte, trabajando tiempo extra para extraer oxígeno del aire que apenas tenía alguno restante. Fue entonces cuando escuché algo nuevo. Un sonido viniendo a través de la tierra sobre mí. Gritos en español, disparos. Los sonidos estaban amortiguados por 120 centímetros de tierra, pero inconfundibles. Un tiroteo estaba ocurriendo en la superficie directamente sobre mi tumba. La gente de Diego había llegado temprano, o tal vez la Policía Federal había llegado más rápido de lo que Mateo pensó. De cualquier manera, estaba atrapado bajo tierra mientras la gente se mataba entre sí sobre si yo vivía o moría. El teléfono murió, la batería llegó a cero, y la pantalla se puso negra. Volví a la oscuridad completa, enterrado vivo sin manera de comunicarme y sin manera de saber quién estaba ganando la pelea arriba. El tubo de ventilación se había cerrado principalmente por el daño que había hecho al ataúd. Podía sentir que estaba comenzando a perder la conciencia. Mi último pensamiento antes de desmayarme fue que había llegado tan cerca. 90 centímetros más de cavado y habría llegado a la superficie. 90 centímetros más y habría vivido. Desperté con manos agarrándome y jalándome hacia arriba a través de la tierra. Alguien estaba cavando hacia mí, ampliando mi túnel, gritando en español. No podía moverme para ayudarlos. Mi cuerpo no respondía a lo que mi cerebro estaba tratando de decirle que hiciera. Me sacaron a través del túnel, como extraer un cadáver de una tumba. Y entonces, estaba en la superficie ahogándome con aire fresco, que se sentía demasiado rico después de horas de privación de oxígeno. Alguien puso una máscara de oxígeno sobre mi cara y aspiré pulmones llenos de aire limpio mientras mi visión lentamente se aclaraba. Estaba acostado en arena del desierto, rodeado por hombres con rifles. Algunos usaban equipo táctico que decía Policía Federal en letras amarillas. Otros usaban ropa de calle y tenían tatuajes del cartel visibles en sus brazos. Los dos grupos ya no se estaban disparando entre sí. Estaban parados en un grupo incómodo, alrededor del agujero del que me habían sacado. Cuerpos yacían esparcidos por el área. Los observadores del cartel del Golfo que habían estado esperando matarme si escapaba. Un agente de la Policía Federal se arrodilló a mi lado y apartó la máscara de oxígeno lo suficiente para decir: Fiscal García, soy el agente especial Ramos. Hemos estado rastreando su señal GPS por las últimas 4 horas. Cuando llegamos, encontramos soldados de Sinaloa Norte ya enfrentándose con observadores del cartel del Golfo. La situación del enemigo de nuestro enemigo se puso muy complicada. Miró a los miembros del cartel parados cerca. Esos hombres salvaron su vida. También cometieron múltiples homicidios en el proceso. Tengo como 30 segundos antes de tener que arrestarlos. Si tiene algo que decir, dígalo ahora. Me senté, aún luchando por respirar normalmente, y miré a Diego Vega parado con sus hombres. Detuvieron una ejecución siendo transmitida en vivo por un cartel rival. Previnieron mi asesinato. Eso los hace testigos, no sospechosos. La expresión de Ramos dejó claro que sabía que estaba doblando la ley como un pretzel, pero también sabía que tenía razón en sentido técnico. Necesitaremos sus declaraciones, todas, y cooperación para identificar a los miembros del cartel del Golfo que organizaron esto. Diego asintió una vez. Mi sobrino se pudre en prisión por crímenes que cometió, pero no tomamos la culpa por crímenes cometidos por otros. Cooperaremos completamente. Las siguientes 6 horas fueron un borrón de agentes federales, paramédicos e investigadores, enjambrando el sitio del entierro. Extrajeron el ataúd completamente y fotografiaron todo. La transmisión en vivo había sido rastreada a una granja de servidores en Tijuana, operada por el cartel del Golfo. Habían estado ejecutando operaciones similares por meses.
transmitiendo en vivo violencia contra rivales y enemigos para construir su reputación mientras incriminaban a Sinaloa Norte por los ataques. Mi entierro se suponía que fuera el final, la ejecución que traería presión federal sobre sus competidores. Un equipo forense de la Policía Federal recuperó mi teléfono y extrajo los datos completos de la transmisión en vivo. Cada miembro del cartel que había visto y comentado ahora estaba en una lista federal. Cada coordenada GPS que había sido compartida en el chat durante la guerra civil del cartel dio a los investigadores ubicaciones para redadas. Mis 6 horas enterrado vivo habían producido más inteligencia sobre operaciones del cartel que 6 meses de investigación tradicional. El cartel del Golfo había tratado de matarme, e en lugar de eso, había dado a la Policía Federal todo lo necesario para desmantelar su organización. Pero la parte que me puso físicamente enfermo fue lo que el agente Ramos me dijo 3 días después cuando estaba siendo dado de alta del hospital. Encontramos la fuente interna que le dio al cartel del Golfo su horario, secretaria del tribunal llamada Valerie Thornton. Había estado alimentándolos con información sobre fiscales por 2 años. Otros 3 fiscales tuvieron accidentes que ahora estamos reinvestigando como posibles homicidios. Le pagaron 50,000 euros por su ubicación y horario ese día. Recordé a Valerie, mujer tranquila en los 50 que trabajaba en el departamento de registros del tribunal. Me había sonreído el día que gané el caso Vega. Había dicho felicitaciones. Y sabía exactamente cuándo estaría saliendo del tribunal, exactamente dónde había estacionado, exactamente cuándo estaría solo en ese garaje. Me había vendido al cartel del Golfo como si fuera un producto en lugar de una persona. El agente Ramos agregó: está bajo custodia ahora, enfrentando cargos federales de conspiración para cometer asesinato. Si las otras muertes de fiscales están conectadas, enfrenta múltiples cadenas perpetuas. Visité a Héctor Vega en prisión federal 2 semanas después de ser desenterrado de esa tumba del desierto. Se sentó frente a mí en la sala de visitas usando naranja de prisión y cadenas. Yo lo había puesto ahí. Había dirigido un imperio criminal que destruyó incontables vidas, pero también había sido preparado para tomar la culpa por mi asesinato y necesitaba escuchar lo que sabía. Me miró por un largo momento antes de hablar. Mi tío me dijo lo que pasó. El cartel del Golfo trató de matarte y culpar a mi organización. Querían eliminarte y comenzar una guerra que destruiría lo que queda de la operación de mi familia. Me incliné hacia adelante. ¿Sabías sobre la secretaria? ¿Sobre Valerie Thornton alimentando información al cartel del Golfo? La expresión de Vega no cambió. Sabía que había una fuente dentro del tribunal. Traté de advertirte a través de mi abogado, pero las reglas federales me prohibían contactar fiscales. Entonces, hice lo siguiente mejor. Me aseguré de que mi tío estuviera vigilando amenazas contra ti. Cuando la transmisión en vivo subió en ese canal de Sinaloa Norte, supo inmediatamente que era falsa. Nadie en mi organización sería lo suficientemente estúpido para transmitir el asesinato de un fiscal federal. Esa era arrogancia del cartel del Golfo. La ironía no se me perdió. El jefe del cartel que había procesado había tratado de salvar mi vida, mientras una empleada del tribunal en quien confiaba había tratado de terminarla. Vega continuó. Estás vivo porque elegí protegerte. Recuerda eso cuando investigues las operaciones del cartel del Golfo. Recuerda quién te ayudó y quién trató de enterrarte vivo. Salí de esa prisión entendiendo que la justicia no era tan simple como culpable e inocente. A veces los monstruos trataban de salvarte mientras la gente normal te vendía por 50,000 euros. La investigación federal del cartel del Golfo tomó 8 meses y resultó en 43 arrestos en 3 estados. Los datos de la transmisión en vivo que había ayudado a generar llevaron a incautaciones de millones en dinero de drogas y armas. La granja de servidores en Tijuana fue allanada y docenas de transmisiones en vivo similares fueron descubiertas. Otras víctimas, otras personas enterradas, torturadas o ejecutadas en cámara para entretenimiento del cartel. Mi supervivencia había ayudado a exponer toda una red de violencia que había operado invisiblemente por años, pero nunca procesé otro caso del cartel. No pude. Cada vez que caminaba en un garaje, tenía un ataque de pánico. Cada vez que mi teléfono perdía señal, sentía como si me estuviera asfixiando. Tomé una posición enseñando derecho en una universidad, donde lo más peligroso que enfrentaba eran preguntas hostiles de estudiantes argumentativos. Testifiqué en el juicio de Valerie Thornton y la vi ser sentenciada a 4 cadenas perpetuas consecutivas por su papel en 4 muertes de fiscales, incluyendo los 3 accidentes que resultaron ser asesinatos. 6 meses después de ser enterrado vivo, recibí una carta reenviada a través de mi abogado de Diego Vega. Adentro había un mensaje simple escrito en español cuidadoso. Mantuviste tu palabra sobre nuestra cooperación. Mantengo la mía. Nadie en mi organización te atacará a ti o a tu familia. Estás protegido. Esto no es un favor. Esto es pago de una deuda. Sobreviviste porque fuiste lo suficientemente inteligente para ver la verdad. Eso merece respeto. La carta no estaba firmada, pero incluía un número telefónico que se suponía debía llamar si alguna vez necesitaba ayuda. La tiré a la basura. Luego la saqué de la basura y la guardé, odiándome por siquiera considerar que podría llegar un día cuando necesitara la protección de un jefe del cartel. Un año después de que todo pasó, Mateo Reyes me llamó. El extestigo que había visto mi transmisión en vivo y llamado a la Policía Federal. Quería reunirse para un café y agradecerme apropiadamente. Nos sentamos en un café del centro y explicó que ver al cartel enterrar un fiscal vivo lo había convencido de testificar en 2 casos más, a pesar de amenazas de muerte. No te rendiste incluso cuando estabas en un ataúd sin aire, dijo. Si pudiste pelear eso, puedo pelear amenazas de gente que quiere que me calle. Me mostraste cómo se ve el valor. No me sentía valiente. Me sentía como alguien que había tenido suerte y sobrevivido a algo que debería haberlo matado. Pero si mi supervivencia le dio a otros testigos la fuerza para testificar, tal vez ser enterrado vivo tuvo propósito más allá de solo mi propia supervivencia. Aún tengo pesadillas sobre el ataúd. Despierto sintiéndome como si no pudiera respirar,
como si hubiera madera presionando mi cara y tierra llenando mis pulmones. Mi terapeuta dice que el trauma se desvanecerá con el tiempo, pero algunas noches no estoy seguro de querer que se desvanezca. Esas 6 horas bajo tierra me enseñaron cosas sobre justicia y corrupción que años en tribunales nunca hicieron. Aprendí que el sistema en el que confiaba estaba comprometido. Aprendí que los enemigos podrían volverse aliados y los aliados podrían ser enemigos. Aprendí que 50.000 euros eran suficientes para hacer que alguien vendiera la vida de un fiscal. Esas lecciones me costaron 6 horas enterrado vivo, pero me hicieron entender el mundo real de maneras que mi título de derecho nunca pudo. 2 años después de mi entierro, el Cartel del Golfo fue funcionalmente destruido como organización. La inteligencia de esa transmisión en vivo, combinada con la cooperación de Diego Vega, había dado a la Policía Federal todo lo necesario. Sinaloa Norte también era más débil, con Héctor Vega aún en prisión y su tío dirigiendo una organización disminuida. El balance de poder en el tráfico de drogas había cambiado, pero la violencia no había disminuido. Nuevos carteles ya estaban llenando el vacío, peleando por territorio, reclutando nuevos soldados. Mi supervivencia había cambiado resultados individuales, pero no el sistema subyacente que creaba esta violencia en primer lugar. A veces pienso en esos 200 miembros del cartel que me vieron enterrado vivo esa noche. Algunos de ellos ayudaron a salvarme discutiendo en el chat. Otros apostaron por mi muerte. Todos vieron a un ser humano asfixiarse por entretenimiento. La Policía Federal arrestó docenas basándose en su participación en el chat de la transmisión en vivo, pero la mayoría nunca fue encontrada. Aún están por ahí, probablemente viendo nuevas transmisiones en vivo de nuevas víctimas, tratando el sufrimiento humano como contenido para ser consumido. Ese pensamiento me mantiene despierto algunas noches más que la memoria del ataúd mismo. Sobreviví ser enterrado vivo manteniéndome calmado cuando debería haber entrado en pánico, encontrando vacíos legales cuando debería haber renunciado, y causando suficiente caos para hacer que los enemigos pelearan entre sí en lugar de contra mí. Pero principalmente, sobreviví porque Mateo Reyes se preocupó lo suficiente para llamar a la Policía Federal, porque Diego Vega valoró la reputación de su sobrino más que mi muerte, y porque tuve suerte. A eso generalmente se reduce la supervivencia. No virtud noble o habilidad superior, sino suerte y tiempo, y las decisiones impredecibles que otras personas toman que determinan si vives o mueres. Tuve suerte. Otros 3 fiscales no la tuvieron. Pienso en ellos cada vez que enseño una clase sobre ética fiscal. Pienso en cómo están muertos, y yo estoy vivo, y cómo eso se redujo a nada más que la casualidad aleatoria de a quién Valerie Thornton decidió vender en qué día. La justicia pretende ser ordenada y justa, pero la supervivencia es caos.